Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast de la Receta para el Desarrollo Sostenible de Santander, en donde exploramos los ingredientes indispensables para potenciar nuestra región. Hoy hablaremos del primer ingrediente, somos emprendedores berracos, que tienen unos objetivos muy interesantes, como el de impulsar la economía, disminuir la informalidad laboral y además posicionar a Santander como el corazón logístico de Colombia. Tenemos dos invitados muy interesantes para hablar de estos temas, como son Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de ProSantander, y María Juliana Remolina, gerente de la seccional Andi Santander. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marcela. Bueno, para entrar un poco en contexto, en el episodio pasado, María Juliana, hablamos sobre qué es ProSantander, qué objetivos cumplen, quiénes hacen parte de ProSantander. Entonces quisiéramos que hoy nos pusieras en contexto de qué es la ANDI, qué hacen y quiénes hacen parte. Bueno, la ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Este año cumple 80 años, fue creada en 1944. La ANDI se crea en Santander en 1958, ya este año cumplimos 66 años de creados. Cuenta con más de 1.500 afiliados que hacen alrededor del 50 al 55% del PIB nacional. Se podría decir que es el articulador más importante de Colombia entre el sector privado, la academia, el sector internacional y la sociedad civil. Y la ANDI en sus últimos 80 años, y de hecho traje aquí la revista y lo pueden ver en la revista cuando la tengan, ha tenido que ver con unos hitos demasiado importantes en Colombia. La ANDI tuvo que ver con la creación de las cajas de compensación, empezando por Confama, la creación y liderazgo de la creación del SENA, del ICBF, de Colciencias, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Tecnológica de Pereira, de la reconstrucción del eje cafetero, de la apertura económica de los años 90, de la Asamblea Nacional Constituyente, de la construcción de las hidroeléctricas de Río Grande y Sogamoso, del hoy Hospital Pablo Tobón Uribe, y así sucesivamente ha tenido que ver con unos hitos muy importantes, tanto el desarrollo económico como social, ambiental y académico de Colombia. Hoy en Santander somos más de 90 afiliados de múltiples sectores económicos. Una de las misiones principales de la ANDI es promover los principios de la libre empresa, defendiendo la democracia participativa y buscando que Colombia sea uno de los 3 países más competitivos en América Latina. Y que las empresas recuperen ese posicionamiento, esa reputación empresarial, pudiendo establecer unos objetivos de desarrollo sostenible muy claros en sus diferentes regiones. Hoy en día cualquier empresa puede hacer parte de la ANDI. Anteriormente era un gremio solamente para industriales, hoy son empresas de todos los tamaños, de todos los sectores. Entonces, de hecho, hoy contamos con un capítulo emprendedor bastante grande. En Santander tenemos más de 16 empresas, pero a nivel nacional son más de 400 afiliados en el sector de emprendimiento del capítulo emprendedor de la ANDI. María Juliana, ¿cuántos afiliados hay en Santander en este momento? En Santander hoy tenemos más de 90 afiliados, precisamente 92, para ser exactos 92 afiliados de múltiples sectores, servicios, agro, finanzas, fármacos, el sector salud, el sector tecnológico, financiero, emprendedores también tenemos en la seccional Santander. Es decir, para ser parte de la ANDI, si yo soy emprendedora, mi empresa es pequeña, ¿puedo pertenecer a esta asociación? Así es, hoy en día cualquier tipo de empresa puede pertenecer a la ANDI. De hecho, la ANDI cuenta con un capítulo especial para emprendedores que se llama la Cámara de Emprendimiento y Aceleración. En Santander contamos con más de 16 emprendedores afiliados a la seccional Santander. Y sí, básicamente cualquier empresa puede pertenecer hoy en día a la ANDI. Perfecto, muchas gracias María Juliana. Bueno, ya entrando un poco en materia, después de tener este contexto y entender qué es la ANDI y por qué es tan importante tu presencia hoy acá, Juan Pablo, hablemos un poco de nuestro ingrediente de emprendedores berracos. Se habla de informalidad laboral. Y en Santander tenemos un 56% de los trabajadores de la región en informalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no están afiliados a un sistema social pues, que los respalde, que no tienen este respaldo de las empresas. Es decir, ellos están como en un va-y-ven económico, porque a veces hay, a veces no. ¿Cómo hacemos para que esto cambie? Y uno de los objetivos es que este porcentaje baje a menos de un 40% para el 2030. ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar y desde dónde y cómo se van a plantear? Así es, Marcela. Esa es una cifra bastante preocupante, que cerca del 56% del tejido productivo sea informal.
Eso hace que la gran mayoría de los empleados o de las personas que trabajan no tengan acceso a la seguridad social, que no coticen, por ejemplo, a pensión o a salud y por lo tanto que no tengan acceso a ese tipo de servicios. Cuando uno revisa un poco más en detalle esas cifras, encontramos que el 76% de las unidades empresariales en Santander son personas naturales. Es decir, que el 24% son solo sociedades. Y por consiguiente, y cuando vemos ya no por tipo jurídico, sino analizamos las cifras por tamaño de las empresas, encontramos que el 96% son microempresas. Y muchas de esas microempresas, más del 50%, son microempresarios de subsistencia, de supervivencia. Por lo tanto, lo que necesitamos es cómo hacer que Santander tenga más y mejores empresas. Eso es un pilar fundamental para el crecimiento y la prosperidad del territorio. Entonces, por lo tanto, cómo el microempresario logramos que se convierta en pequeño, que el pequeño logre hacer mediano, que el mediano logre ser grande, que el grande sea más grande y que todas las unidades empresariales puedan cada vez facturar más. Y eso implica aumentar la productividad de las empresas, particularmente con sofisticación, diversificación e internacionalización del tejido productivo. Entonces, sin duda, hay un reto particular de los mismos empresarios, de cómo los empresarios se asocian con el propósito de poder realizar procesos complejos. Es muy difícil cuando se pretende brindar un servicio integral o un servicio sofisticado si solo se cuenta con una sola persona en una unidad empresarial, ¿sí? Si la misma persona es la que barre, la misma persona es la que vende, la misma persona es la que hace las cuentas, la misma persona es la que vende, en fin, es muy difícil si no hay asociatividad a nivel empresarial con el proceso de realizar procesos y procedimientos cada vez con más complejidad y por lo tanto requiere mayor especialización. Y por otro lado, el tejido empresarial requiere un contexto, un entorno adecuado. Y eso significa bienes y servicios públicos de calidad. Entonces, por ejemplo, las vías que sean mejores, que haya agua potable, que haya saneamiento básico, que haya movilidad, que los empleados se puedan movilizar fácilmente de un lado al otro, que tengan acceso a instituciones educativas de calidad, en fin. Ahí me quiero, digamos, concentrar una labor, por lo tanto, o una responsabilidad de los empresarios, pero también una responsabilidad del sector público de generar las condiciones necesarias para que las empresas puedan realizar mejor su labor. Tú decías ahora un término, empresarios de supervivencia. ¿A qué se refiere? A la persona, al mismo que hace todo, o sea, que no se asocian y trabajan como por unidad. Sí, ahí vemos con preocupación, y esto sucede en todo Colombia, que se aconseja emprender, ¿sí? Emprenda, que usted es su propio jefe, en fin, pero lo que está sucediendo es que pues la gran mayoría de esos emprendimientos son de subsistencia. Es decir, solo logran de pronto poner un puesto de empanadas y en fin, logran, pues digamos, subsistir, pero no dan el paso siguiente a generar una cadena de empanadas, de vender bien el producto, de garantizar una calidad, de atender bien al cliente, y por lo tanto nos quedamos en una economía pequeña, en una economía rezagada.
Y ahí tenemos otro gran reto, que es poder sobrepasar lo que se llama el valle de la muerte en las empresas, que es cómo las empresas y esos emprendimientos realmente son de impacto y que logran sobrevivir a más de 5 años. Porque normalmente cuando se emprende, en un comienzo son muchos gastos, es mucho esfuerzo, pero solo los que persisten, los que logran invertir en el capital adecuado, que logran organizar bien sus procesos internos, que tienen una contabilidad con rigurosidad, que tienen una clara estrategia, en fin, esos son los que realmente se van a sostener en el mercado. Porque lo que vemos es, hay mucha natalidad, pero también mucha mortalidad de empresas, y es como garantizamos que ojalá pues realmente subsistan el mayor número de empresas, y eso implica pues un trabajo fuerte por parte de esos empresarios. Ahí quisiera complementar con un dato que saqué hace poquito del DANE, y es que en Santander solo hay 289 empresas grandes. Sí, 289. Lo sacamos porque estamos haciendo una formación con el DANE, entonces sacamos los microdatos, empezamos a analizarlos y solamente tenemos 289 empresas grandes. Es decir, para el DANE son empresas que tienen más de 10 empleados y que facturan más de 700 millones. Solo 289. La cifra es de verdad sorprendente. Sí, sorprendente. La sacamos con el ¿Más DANE. de 10 empleados? Wow. Sí, más de 10 empleados. Sí. Santander es una región de microempresarios, sin duda alguna, y ahí es donde también viene el reto, porque pues necesitamos tener unas empresas más potentes, más grandes, que puedan generar más empleo, más recursos y más posibilidades para tener una región más competitiva, pero es un dato muy, muy sorprendente. Ahora, ahí también, pues si tenemos esas pocas, pues sí, tenemos que cuidarlas también, porque si hay más grande, pues esos van a jalonar a los otros. Así es, todas las cadenas de valor que se generan por estas menos de 300 empresas. Es increíble, el dato no lo tenía, increíble. Siguiendo hablando de estos desafíos, María Juliana, desde tu experiencia, ¿qué es lo más difícil de construir empresa? Bueno, sin duda alguna las empresas con las que hemos venido trabajando en la ANDI, uno de los temas más difíciles últimamente es, pues, sin duda alguna, la incertidumbre. El problema de la incertidumbre no te permite planear, no te permite organizarte, no tienes claro para dónde vas, a quién vas a contratar, cómo lo vas a contratar, para qué proyectos los vas a contratar, el tema de inversión caído. Entonces, eso ha sido uno de los grandes retos recientes. Otro tema es la productividad. Juan Pablo mencionaba con el tema de las vías. En Santander contamos con unas vías muy precarias, lo cual hace que los costos logísticos sean supremamente altos y pues tengamos un margen de competición, seamos muy poco competitivos con respecto a otras regiones. Entonces eso hace que sin duda alguna nos veamos en la obligación de buscar maneras de ya sea bien reubicarnos o aliarnos con otras empresas que nos permitan bajar esos costos. Y otro que venía saliendo recientemente, que lo trabajamos de hecho con Pro Santander en uno de los múltiples espacios en los que trabajamos, es el tema del talento humano, y es la disponibilidad del talento humano. Hoy las empresas están sufriendo con la disponibilidad del talento humano, y aquí pasan muchas cosas. Uno, digamos que lo que llaman la fuga de cerebros, entonces mucha gente se va del país, ¿sí?, buscando nuevas oportunidades. Dos, la rotación del personal entre las empresas, ¿sí?, por digamos que salarios que no son tan diferenciales ni tan grandes. Tres, flexibilidad también buscan. Y cuatro, las empresas de ciertos sectores específicos que tienen una necesidad muy grande de perfiles técnicos no los encuentran. Entonces también hay una falta de formación en perfiles técnicos. Y por otro lado, viene el tema de habilidades blandas. Las empresas están teniendo unos desafíos grandísimos en el manejo del personal en temas de habilidades blandas. Falta, digamos que necesitan mucho fortalecimiento en temas de liderazgo, de comunicación escrita y oral, digamos que de relacionamiento, de trabajo en equipo. El celular ha sido una herramienta maravillosa, pero cuando tú hoy en día contratas a un joven, el joven ya cada vez menos tiene habilidades de relacionamiento, porque cada vez está más solo dentro de sus dispositivos electrónicos.
y esto se ve en las instituciones educativas, que justo tenemos un programa con ProSantander con instituciones educativas promoviendo que los estudiantes vayan a las empresas, y ahí también lo vemos y las instituciones identifican ese problema. Entonces ahí venimos trabajando en varios frentes, específicamente en talento humano, es fortalecer el talento humano al interior de las organizaciones, porque sin duda alguna hoy las organizaciones, aparte de sus audiencias externas, su principal audiencia es su audiencia interna. Tú tienes que tener muy bien a tus empleados para que la empresa produzca, sea competitiva, sea productiva, y ahí ya pues vienen, digamos que se despliegan un sinfín de estrategias e iniciativas al interior de la organización, pero tu principal audiencia es tu audiencia interna y tienes que trabajar muy de la mano con tu audiencia interna y generarle mucho valor. Hoy en día las personas, digamos que las necesidades del personal ya es totalmente diferente, y ahí entramos a hablar de muchos temas de equidad de género y el rol de la mujer y las nuevas masculinidades, etcétera, etcétera, que después ahondamos en eso, pero son sin duda alguna algunos de los retos que hoy las empresas presentan día a día, y es por eso que digamos que los ayudamos, los conectamos, creamos programas y trabajamos de la mano con otras organizaciones en la región. Eso te iba a preguntar, eso es una percepción mía acerca de las empresas de Santander, y es que todavía son muy tradicionales en el manejo del personal. Es decir, este tema de la flexibilidad que, claro, los jóvenes ahorita lo necesitan y son los talentos que están llegando actualmente a las empresas. ¿Cómo hacen ustedes desde la ANDI con sus asociados para explicarles que todo está cambiando, la gente está cambiando, las mentalidades están cambiando, la tecnología está ahí para utilizarla, para que estas empresas sean más productivas y puedan sostener más en el tiempo a su personal? Así es, dentro de uno de los pilares que tenemos, que es competitividad e internacionalización, precisamente en competitividad tenemos toda una iniciativa de transferencia de conocimiento en donde a través de diferentes espacios damos estas herramientas a las organizaciones para que puedan ir adaptándose a los cambios que ya llegaron y que necesitan continuar y reorganizar. Sin duda alguna el tema, lo que pasa es que en Colombia hay un problema con el tema de flexibilidad laboral, y es que hoy la ley colombiana no la cobija completamente, solamente hay 3 opciones de ley que te cobijan para trabajo flexible. Y una empresa tradicional, si llegara a tener un empleado en su casa, no un empleado que por lo general está fuera de su casa, tendría que tenerle y ponerle extintor, ponerle la tabla, o sea, tendría que tener acoplar toda su sala o cuarto para tener todo el tema de la ARL cubierto. Entonces ahí se viene todo el trabajo que está haciendo la ANDI con las ARLs, con la empresa, con los empleados. Entonces es todo un tema de negociación en donde Colombia, no solamente el empresario, sino que Colombia necesita entender las nuevas modalidades de trabajo que pues ya nos dimos cuenta que funcionaron, ¿sí? Pero por supuesto con los jóvenes sí es un reto bien grande el tema del compromiso, el tema de la rotación. El joven ya no está pensando en pasar toda su vida en un trabajo ni jubilarse menos en ese trabajo, busca otro tipo de necesidades en las empresas, y la ANDI está trabajando muy de la mano para que sus organizaciones cada vez sean más conscientes de esas necesidades de los jóvenes hoy en día. Perfecto. Siguiendo con nuestros desafíos, Santander, sabemos, no es un gran exportador, ¿no? Vamos a cambiar un poco el tema. Y lo poco que exporta pues es petróleo, café, pero sí tenemos una fortaleza agropecuaria bastante interesante con el cacao, el limón, guayaba, mandarina, en fin, la piña. Y sin alguna duda, pues exportamos café, pero yo siento que hace falta algo. Hay algo ahí que todavía como que no está terminado de inventar. Necesitamos que Santander sea potencia en temas de exportación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué ven ustedes ahí que está fallando en el departamento y por qué no somos grandes exportadores de lo que hacemos? Juan Pablo, si quieres nos ayudas. Bien, sí. Yo creo que acá tocamos, pues en el marco de este gran ingrediente que se denomina Somos Emprendedores Berracos, tenemos uno de los grandes desafíos es la informalidad, y otro gran desafío es sin duda la falta de internacionalización de nuestra economía. Como tú lo mencionas, no somos grandes exportadores. La gran mayoría de nuestras exportaciones son productos petroquímicos. Otro buen porcentaje es productos agrícolas, y por lo tanto más del 90% de nuestra canasta exportadora son productos de muy bajo valor agregado, son productos primarios.
Y ahí es donde está la gran oportunidad, que es cómo logramos sofisticar esos productos, ¿sí? Entonces, y por consiguiente darle precisamente valor agregado. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad. También hay que mencionar que lo hemos logrado. O sea, por ejemplo, tenemos empresas, sobre todo en el sector de la agroindustria, que están fabricando máquinas que exportan, por ejemplo, a 40 países, o que compiten con empresas a nivel nacional, a nivel internacional, y que están posicionados en el mercado global. Y son fábricas que se hacen acá, con talento humano netamente santanderiano. Y eso es una evidencia que las cosas sí se pueden lograr, ¿sí? Y no es simplemente exportar una fruta, sino exportar maquinaria. Y por ejemplo, en el sector agroindustrial hay que tener en cuenta que si hay inconvenientes, por ejemplo, en el sector lácteo, si esa máquina tiene problemas, las consecuencias son terribles, porque deben tener unos niveles de calidad supremamente altos. Y esas máquinas están en la India, están en Centroamérica, están, en fin, lo mismo en sectores como el café, en el cacao. Entonces ahí tenemos unas oportunidades muy grandes, repito, particularmente en lo que es el sector químico, en el sector de manufactura, por ejemplo, de aparatos ortopédicos, también en el sector metalmecánico, en el sector de la industria eléctrica. De hecho, te cuento, Marcela, que en el marco de las actividades de ProSantander hicimos un documento que se llama el Diagnóstico de Crecimiento de Santander, y decía que Santander ocupa el tercer lugar en el índice de pronóstico de complejidad económica. ¿Qué significa complejidad económica? Es más sofisticación, más diversificación, con el propósito de lograr una mayor internacionalización de la economía. Y se encontraba que respecto a entre los 32 departamentos, Santander ocupaba la tercera posición, es decir, tenía mucho más potencial gracias al talento humano. Y que aquí hay un empresariado pujante que muestra que tiene la capacidad, pero se necesita dar esa milla extra con el propósito de lograr esa internacionalización. Ahora bien, dicho eso, también tenemos otro sector muy importante nuestro y que hay que tenerlo en cuenta en materia de la internacionalización de la economía, que son los servicios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, los servicios de turismo, ¿sí? Acá podemos atraer perfectamente a turistas extranjeros. La gente que viene a Santander queda absolutamente maravillada y dice, pero ustedes, ¿cómo es posible que tengan este tesoro? Incluso algunos dicen que Santander es el tesoro mejor escondido que hay, porque de verdad hay de todo, ¿sí? Tenemos las cascadas, los valles, los bosques, los páramos, el río Magdalena, bueno, en fin, una diversidad, diversidad de paisajes que genera una gran fauna, flora. Entonces, el tema del turismo es una gran oportunidad. Y luego tenemos otro tipo de servicios, los servicios en materia de comunicaciones, de la información, en salud, por ejemplo, hospitales que son reconocidos a nivel internacional con los mejores estándares de cualquier otro hospital en los Estados Unidos. Y también recientemente vemos un desarrollo, por ejemplo, de los servicios en materia de software, en materia de proveer servicios en programación,
que están haciendo que empresas extranjeras vengan acá y contraten talento humano santanderiano. Es decir, María Juliana, las oportunidades están, la gente está, la infraestructura está. ¿Qué nos falta? ¿Vendernos más? ¿Que nos conozcan más? ¿Comunicar? ¿Qué nos falta? Hay dos cosas aquí que son bien importantes y Juan Pablo mencionaba, y si bien nosotros tenemos una posición geográfica bastante privilegiada, estamos muy mal conectados. O sea, nuestras vías no nos permiten conectarnos fácilmente y rápidamente con el país, ni con nuestros puertos. Hablando del tema de internacionalización, no tenemos, por ejemplo, patio de contenedores. Entonces, si yo quiero exportar, yo tengo que traerme y pagar el contenedor a Santander, cargarlo y luego volverlo a mandar. Hoy justo hablaba con uno de mis afiliados, hay una escasez de contenedores de tipo flat rack. Entonces, ella tiene la carga parada hace un mes y no hay contenedores. Entonces, por ejemplo, eso es otro de los retos que tenemos, pero también bilingüismo. Para poder consolidar los departamentos de comercio exterior, si tenemos 289 empresas y queremos ser sofisticados y queremos diversificar, ¿qué vamos a hacer con el resto de las demás empresas que cuentan con menos de 10 empleados por empresa? Entonces, que efectivamente carecen de esa capacidad de consolidación de diferentes áreas en materia de comercio exterior. Ahí es donde tenemos que apoyar mucho al sector empresarial. Y entonces hablabas tú también, lo conecto con esto, hablabas del tema de bilingüismo, cómo desde la región, desde las alcaldías y la gobernación fortalecemos el bilingüismo para que cada vez podamos tener departamentos de comercio exterior mucho más consolidados. Ahorita, y me adelanto un poco a uno de los puntos, y es, acabamos de lanzar en la ANDI un programa nuevo que se llama GloBusiness, y es un programa de internacionalización in-house. Una de las 11 vicepresidencias de la ANDI es la vicepresidencia ejecutiva. Dentro de esta vicepresidencia ejecutiva está la Dirección de Internacionalización, y aquí estamos buscando 25 empresas santanderianas que quieran fortalecer su estrategia de internacionalización para que no sean exportaciones puntuales, sino que haya exportaciones continuas con estrategias específicas en sectores específicos. Entonces lo pongo sobre esta mesa para que nos ayuden a buscar esas empresas que participen en este espacio. Y digamos que yo veo que ese es uno de los grandes problemas. Sin duda, el tema de comunicaciones es muy importante, y ahí necesitamos un trabajo muy articulado con todas las organizaciones del departamento, gobernación, alcaldía, Cámara de Comercio, empresarios y sector privado. Necesitamos salir a vender a Santander, que todos los que tenemos la oportunidad de salir, ya sea por trabajo personal, podamos hablar el mismo idioma, que es lo que ha estado haciendo también Pro Santander un poco con la narrativa, ¿sí?, que ha venido haciendo también previamente la Cámara, y es: todos tenemos que saber cómo vendemos a Santander, cómo hacemos para atraer más eventos a la región, cómo hacemos para que Santander esté en el mapa de las personas cuando va a viajar. Yo hablaba con una amiga española la semana pasada, no, que vamos a Colombia, pero entonces vamos al eje cafetero, San Andrés y Cartagena. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿por qué el eje cafetero? O sea, si ustedes están dispuestas a irse al eje cafetero, ¿por qué no venir a Santander, que es donde estoy yo? No, es que ya ahora todos mis amigos van al eje cafetero. Yo decía, entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones gubernamentales a nivel nacional están vendiendo más el eje cafetero. Pues me hago la pregunta, ¿no? O entonces desde Santander no estamos entonces posicionándonos más en los diferentes canales de comunicación a nivel internacional, o tal vez desde ProColombia necesitamos tener mayor visibilidad, o tenemos que tener una APRI, que es una agencia de atracción de inversión extranjera, o un buró que tenga un equipo más consolidado, o la alcaldía necesita tener un programa que vaya afuera y nos ayude a posicionar más. No sé, hago muchas preguntas más como abogado del diablo, porque aquí me meto, yo hago parte de esas organizaciones que debemos salir a posicionar a Santander, pero sí creo que tenemos aún mucho por hacer para posicionar muchísimo más nuestra región. María Juliana, tú hablabas del programa de internacionalización de los empresarios. ¿En dónde encuentran esa información? ¿Cómo hacen para inscribirse? Hablemos un poquito más del tema, porque creo que es interesante. Perfecto. La encuentran en la página de la ANDI, andi.com.co, en la seccional Santander, y también en la página de la Cámara de Comercio. Estamos de aliados. Es un programa de la ANDI con apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y de Cajazán. Son nuestros dos grandes aliados que le han apostado a esto a ojo cerrado, porque le creen que efectivamente a través de la internacionalización es como vamos a lograr tener unos mejores niveles de exportación, por supuesto, y pasar del nivel 11 a un nivel superior en este listado que nos ubicó recientemente en el puesto número 11. Lo encuentra en cualquiera de estas páginas. Acabamos de lanzar convocatorias, son 25 puestos, y buscamos precisamente esto: consolidar las estrategias de exportación y fortalecer las capacidades del empresariado santanderiano para tener una canasta más diversificada y más consolidada
en el mercado internacional. Creo que esos son los pasos que hay que empezar a dar. De todas las preguntas que tú te hacías, creo que es una de las respuestas claras de lo que hay que empezar a hacer. Sí, y ahí yo quiero rescatar pues, una institución que juega un rol muy importante en esta materia, que es la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio tiene un programa que se llama de acompañar los procesos de internacionalización, de aumentar las exportaciones, que es el Global Plan Santander, donde estamos hablando que el objetivo es pasar de alrededor de 400 millones de dólares a 1.5 billones de dólares al 2030. Yo creo que esa es una apuesta que es indiscutible, ¿sí? y ese plan requiere un seguimiento, un acompañamiento muy importante. También tiene otras iniciativas que son supremamente valiosas, como los clúster. Yo creo que es muy importante que el departamento conozca los resultados de esos clúster, porque muchas de estas empresas hacen un esfuerzo individual tremendo, pero no saben que hay otro que le puede ser una pieza importante en el rompecabezas y que están en la misma región. Y eso se genera, o digamos, esas sinergias se generan es gracias a la existencia de clúster, a la existencia de buena comunicación, articulación entre los diferentes actores. Y ahí incluyo también no simplemente otras empresas, sino, por ejemplo, las instituciones educativas, las instituciones de formación para el trabajo, o que brindan programas técnicos o tecnológicos. Y por último, otra iniciativa muy importante de la Cámara de Comercio, sin duda, es una entidad que se denomina Destino Santander. Destino Santander reúne lo que antes era el Invest y el Buró, y por lo tanto lo que busca es la atracción de inversiones y la promoción de eventos y convenciones, y es una función muy importante, porque en esto requerimos dolientes, responsables, que haya clara quién es. No hay nada más incómodo cuando uno pregunta, bueno, ¿y esto quién es el responsable? Y todos levantan la mano. O cuando se pregunta, bueno, ¿y quién quiere ser el responsable? Y todo el mundo levanta la mano, ¿sí? Porque en últimas no pasa nada, ¿sí? Si no hay dolientes, si no hay una persona, nombre, apellido, que realmente tenga la capacidad de articular los diferentes esfuerzos, eso no quiere decir que no se pueda, que no todos aporten, pero hay uno que tiene que, sin duda, responder. Y aquí yo creo que una de las labores muy importantes es cómo identificar muy bien quién es el responsable, cómo las otras entidades abrazan, acompañan, fortalecen, respaldan a esa entidad en ese esfuerzo, y cómo los responsables pues asumen lo que les corresponde. Hay un concepto bien interesante que creo que lo hablábamos anteriormente con Rafael, y es el de el tejido empresarial santanderiano. Hablamos de tejido, pero hay una de las cosas que no hacemos, y es trabajar en equipo, que es lo que se está empezando a hacer y lo que queremos como objetivo. Entonces es empezar a fortalecer ese tejido y empezar a ir todos para donde vamos con estos objetivos claros. Creería yo que es como un buen resumen de lo que acabamos de hablar acá. ¿Qué consideran que nos hace falta como santanderianos para ser líderes empresariales? Lo digo porque hay ciertos departamentos del país que son reconocidos porque son líderes, porque salen adelante, porque van todos juntos, porque siempre ocupan los primeros puestos. ¿Qué nos hace falta como santanderianos para que eso pase? Yo creo que mentalidad colectiva. O sea, aquí todos queremos hacer, pero carecemos de podernos a veces poner de acuerdo frente a qué hacer y cómo hacer. Todos queremos hacer de todo, pero al final, como decía Bruce en su libro, hay que escoger. Hay que escoger, y cuando se escoge, pues no todos van a estar de acuerdo. Pero cuando uno escoge y todos se meten a empujar hacia el mismo lado por esa única o esa opción que de manera colectiva se escogió, pues sin duda va a haber buenos resultados.
Yo hablaba con mis colegas de Antioquia, para poner unos ejemplos, ahorita en la ANDI Seccional Antioquia saca un programa que ha surgido iniciativas que fomentan el desarrollo regional y la transformación social, como el Fondo Social. Y sacan un proyecto de música que se llama Descomunal. Y es espectacular y busca formar jóvenes íntegros en una industria que hoy es altamente competitiva y reconocida a nivel mundial, que es la historia de la música, que es el sector de la música en Medellín. Hay otro ejemplo también en Antioquia que son las becas Serandi, y es cómo varios empresarios se ponen de acuerdo para ofrecer educación superior con beneficios a los jóvenes. Aquí debo decir que se ha habido iniciativas, Juanpa, y ustedes desde ProSantander la hacen con Lideremos. Entonces ahí se unieron Cámara de Comercio, Lideremos, Cajazán y varias empresas para buscar fomentar ese talento humano santanderiano. Otra iniciativa que rescato, que queremos impulsarla aquí en Santander, es la estrategia de construcción de reputación a través del posicionamiento empresarial que está haciendo Valle del Cauca. Entonces creo que aquí nos va a tocar ser un poquito más selectivos y escoger a qué le vamos a apuntar y cómo todos vamos hacia el mismo lado. Uno de los grandes ejemplos creo es Destino Santander, tiene una persona a cargo que es maravillosa, que hace un trabajo supremamente espectacular, apoyado por Cámara de Comercio, que fue al final la última organización que quedó terminando, que quedó para apoyar esta organización Destino Santander, porque las demás dejaron de aportar. Muchas otras organizaciones hace muchos años, pero aquí nos toca a todos volver a ver cómo robustecemos Destino Santander, que al final va a ser la entidad que va a atraer inversión extranjera, que va a atraer organizaciones, eventos de alto impacto a la región, de la mano con entidades como Neomundo, Alcaldía, Gobernación, Cámara, gremios, etcétera. Pero sin duda tenemos que ser más selectivos y trabajar más de manera mancomunada. Marcela, yo creo que es clave reconocer nuestras fortalezas. Muchas veces hablamos de los desafíos, pero no valoramos lo que tenemos. Y yo creo que aquí tenemos mucho por decir. Y yo creo que vale la pena hacer un recuento de eso. Por ejemplo, en el sector industrial, ¿qué departamento cuenta con una refinería que es catalogada como la mejor refinería de América Latina? Y eso es gracias a que tenemos a la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, que ha movido a este país. Prácticamente cerca del 60% de la demanda de combustible es abarcada es suplida por la refinería de Barrancabermeja. También cuenta con uno de los institutos que han permitido que esta empresa, que es la empresa más grande de Colombia, sea reconocida como la empresa más innovadora del país, que es el Instituto Colombiano del Petróleo, hoy ICPET, es decir, el Instituto Colombiano de Energías para la Transición. También contamos con una calidad de instituciones educativas de verdad que son reconocidas por su calidad. En eso también se cuenta, por ejemplo, con el Parque Tecnológico de Guatiguará, que es una joya de la ciencia, la tecnología y la innovación. Yo creo que me atrevo a decir que es el parque tecnológico de lejos más grande de Colombia, donde muy pocos tienen esa capacidad en materia física, también el respaldo de una de las mejores universidades de Colombia, que es la UIS, como por ejemplo en el sector industrial. Entonces, como ya lo mencioné, tenemos estas empresas que fabrican maquinaria y que exportan, y que pese a esas dificultades logísticas, donde vale la pena mencionar es que ocupamos el puesto número 29 en vías primarias en buen estado y en el puesto número 20 en costo aduanas, y logran exportar maquinarias. Cada una de esas máquinas puede costar $500,000. En materia de servicios, en materia de salud, de educación, por ejemplo, también en el sector agropecuario, en el sector construcción, contamos con unas empresas muy importantes en el sector de construcción, en el sector comercio, en fin. Y por lo tanto, de ahí, digamos, y retomo ese informe
que nos posiciona en el tercer puesto. Entonces, tenemos una gran capacidad. Y ahora, ¿cómo damos ese paso adelante precisamente para aprovechar esas capacidades? Y yo creo que debemos primero tener ese gran objetivo. Un gran objetivo que no es simplemente del sector empresarial, sino de los diferentes sectores de la sociedad, de decir, bueno, le vamos a apuntar a estas metas. Estas metas nos llevan, no sé, a aumentar las exportaciones y también el cómo, ¿sí? Y ahí podemos empezar a hablar a una serie de, por ejemplo, proyectos minoenergéticos que nos pondrían en un lugar que nos generarían las capacidades precisamente para poder mejorar nuestras vías, para mejorar nuestro saneamiento básico. Y ese informe del diagnóstico de crecimiento dice que hay dos grandes restricciones vinculantes al crecimiento económico de Santander. Una, que es la unión entre los diferentes sectores, como lo mencionó María Juliana, como el sector social, el sector académico, el sector privado, el sector público, se ponen de acuerdo en unos objetivos y a trabajar por esos objetivos y unos indicadores muy concretos. Pero también el otro gran desafío es la logística, ¿sí? Nuestra infraestructura de transporte. Y por lo tanto, ahí tenemos retos suficientes en los cuales trabajar. Sí, sí. Y fortalezas también. Hablando de estas fortalezas, María Juliana, en relación con las funciones de la ANDI, ¿cómo los empresarios pueden contribuir al desarrollo sostenible de Santander, teniendo en cuenta todas estas fortalezas que nos acaba de contar Juan Pablo? Bueno, digamos que nosotros, dentro de uno de nuestros pilares, de los 5 pilares que priorizamos en nuestra estrategia, está el pilar de sostenibilidad y le damos la oportunidad al empresario de participar en diferentes líneas de trabajo. Está, por supuesto, la línea ambiental, pero también está la línea social y la línea de equidad de género. En la parte ambiental hemos tenido diferentes programas de formación y capacitación al sector empresarial, en donde recientemente terminamos un programa que se llama Programa de Descarbonización de ANDI Santander, donde trabajamos 2 años juntos de la mano de uno de nuestros miembros y afiliados y miembro de Junta A+K2 y con el apoyo también de Cámara de Comercio. 8 empresas tuvieron la oportunidad de reducir y compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, pudieron cuantificar más de 110.545 toneladas. Y lo que buscamos al final es que con la ejecución de esa estrategia que salió de ese trabajo de 2 años pudieran reducir del 30 al 60% esas emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos cursos y diplomados también en otras áreas como eficiencia energética. Tenemos un gran proyecto que se llama Alianza por la Protección del Agua en Santander, Alianza Paz, que trabajamos con actores del sector público y sector privado y académico para implementar soluciones basadas en la naturaleza, desarrollando iniciativas y actividades en torno al recurso hídrico de la subcuenca del río Suratá. Aquí digamos que tenemos todo el apoyo del Centro Nacional del Agua de la ANDI, que es una de las áreas transversales de la Universidad EAN, de una de las ONGs más antiguas de Colombia que se llama The Nature Conservancy, del proyecto Sotonorte, de ESRI Colombia y otros actores también que hacen parte del ecosistema. Tenemos también toda una línea, como les comentaba, de equidad de género, en donde le permitimos a las empresas medirse en materia de equidad de género, saber en dónde están, qué necesitan hacer. Tenemos el ranking PAR que hacemos con la empresa Adecuales y el ranking de equidad que hacemos con la ANDI. Ahí tenemos talleres en cierres de brechas, tenemos un programa de mentorías que se llama Impacto M, que hacemos con una metodología de la Confederación de Industria Danesa, en donde lo que hacemos es fortalecer el liderazgo femenino al interior de las organizaciones con esta mentoría, e Impacto H, donde fortalecemos el liderazgo masculino al interior de las organizaciones. Tenemos también toda una línea de trabajo en materia de responsabilidad social, en donde buscamos que las empresas hoy sean más incluyentes en sus contrataciones, en donde buscamos vincular personal de población vulnerable, con discapacidad, con enfoque migrante. Vemos la migración como una gran oportunidad, por supuesto tiene unos retos muy grandes, pero la vemos como una gran oportunidad para nuestra región. Entonces, en la ANDI, digamos que los empresarios tienen un abanico de oportunidades para trabajar en torno a la sostenibilidad muy, muy grande.
Ok, muchas gracias, María Juliana. No conocía esos proyectos y me parece que hay que darlos a conocer y que los empresarios estén ahí pendientes de todo lo que Sí, ustedes hacen. recientemente, ahorita vamos a lanzar, bueno, ya lanzamos, creo que ya están escogidas 28 mujeres que van a participar en un programa que se llama Programa de Liderazgo Femenino en las Organizaciones, en alianza con el CESA, que es una afiliada a la ANDI, que hizo también el mismo programa en Bogotá y lo implementa en Santander, y tomamos la alianza también de Cámara de Comercio y Cajazán. Entonces estamos buscando también fortalecer las habilidades de mujeres líderes en la región a través de estos programas de formación. Muy interesante, muchas gracias. Juan Pablo, y en aspectos de infraestructura, ¿cuáles son estos proyectos que pueden transformarnos como región? ¿Y qué proyectos están priorizados en el plan de desarrollo? Tú conoces ese tema mejor que nadie. Bueno, sin duda, digamos, una de las grandes limitantes, como lo hemos mencionado, es nuestra logística debido a la falta de infraestructura, pero también, paradójicamente, es una de nuestras grandes oportunidades, porque Santander está ubicado en lo que denominamos el corazón logístico de Colombia, y le permite a este departamento ofrecer algo bastante valioso frente a otros departamentos, que es la intermodalidad. Entonces, uno de los grandes proyectos es sin duda la navegabilidad por el río Magdalena. Santander no tiene acceso al mar, pero sí tiene acceso al río Magdalena en prácticamente menos de 2 horas, gracias a la construcción de la ruta del cacao, que permite conectar el área metropolitana con Bucaramanga, donde está concentrado más del 70% del PIB del departamento, una vía que sin duda tiene unas altas especificaciones técnicas y que nos permiten con seguridad conectarnos entre estas dos grandes ciudades. Ahora necesitamos hacer que el río sea realmente navegable, ¿sí? Y cuando hablo que realmente sea navegable, es porque actualmente, dado el bajo nivel de calado, los convoys que se desplazan por el río tienen que fraccionarse, ¿sí? Porque hay un momento donde solo les toca disminuir la carga para poder pasar, y eso genera unas altas ineficiencias. En ese sentido, ProSantander actualmente hace parte de la junta directiva de Cor Magdalena, porque el empresariado le empezó a dar la cara al río Magdalena, y no simplemente para sugerir o para generar recomendaciones, sino participar en la ejecución de esos proyectos. Este gobierno se comprometió precisamente con la navegabilidad del río Magdalena. Esperamos que este año 2024 se puedan sacar los estudios y diseños de lo que se denominan las obras rígidas y de encauzamiento por el río. Eso significa unas obras civiles que hay que hacer en alrededor de 11 puntos críticos para poder garantizar esa navegabilidad. Hay un tema que nos preocupa mucho, que es el Canal del Dique, una obra que sin duda se requiere, pero que las especificaciones que tiene actualmente afectaría significativamente la navegabilidad por el río. Por ejemplo, las compuertas del Canal del Dique tienen una altura de diseño de 15 metros cuando un remolcador es de 17 metros. Entonces no puede pasar por el Canal del Dique, que permite conectar con el puerto de Cartagena, que es uno de los puertos pues, sin duda más importantes del país. Lo mismo, el ancho del Canal del Dique no cumple o genera unas limitantes muy grandes, lo que hacen que el convoy ya deje de ser de 2x6 a que tenga que ser 2x3 porque se choca con las paredes. En fin, ahí hay unos cuestionamientos técnicos importantes. El tren es otro elemento
otro modo de transporte muy importante. Tenemos que decir que a Santander lo atraviesan todo el sector occidental, el tren, que es la vía La Dorada-Chiriguaná. Es importante cómo nos montamos al tren, no simplemente ver pasar el tren, que eso es la mayor tragedia, que es uno ver pasar el tren, pero no poder montarse, no subirse al tren, ¿sí? Y necesitamos que las empresas se puedan subir al tren, ojalá también eventualmente que los pasajeros se puedan subir al tren, y que ese tren y el río también tengan la posibilidad de un vínculo. Por eso nosotros hemos sugerido también cómo fortalecer la estación de transferencia de Barrancabermeja, cómo fortalecer la vía férrea y un ramal que une con el río Magdalena, por ejemplo, con el puerto de Impala, que es el puerto de Barrancabermeja, que es el puerto más moderno de América Latina y que lo tenemos aquí en el departamento de Santander. Hay otro elemento muy importante sobre el tren, que es, actualmente se están haciendo los estudios y diseños de cómo conectar lo que es Bogotá, Belencito, con La Dorada Chiriguaná. Digamos, esas son dos vías y requiere una unión, y ahí hay diferentes alternativas. Y aparentemente, de acuerdo a las últimas declaraciones del gobierno nacional, podría ser Belencito, Bucaramanga o Bucaramanga-Puerto Wilches, lo que sería muy positivo, incluso pensar en que Santander se conecte con Venezuela. En materia vial, tenemos otro proyecto muy importante, que es la vía de la intermodalidad, que es la vía Yuma, que conecta la troncal del Magdalena con el río, que son esos proyectos bisagra que son fundamentales para garantizar la intermodalidad. Tenemos la troncal del Magdalena, que es un proyecto que ya está en ejecución, muy importante, que no logramos que eso se diera realidad hace cerca de 10 años, precisamente por los hechos de corrupción de Odebrecht y todo este cuento, pero que por fin ya vemos que eso se empieza a ejecutar. Esperamos que ese proyecto se ejecute de la manera muy transparente, eficiente. Otro reto fundamental, sin duda, es cómo nos conectamos con Venezuela, ¿sí? Nosotros decimos que Santander se empina y ve a Venezuela, pero hay un abismo en la mitad debido a la falta de conectividad. Entonces, entre Pamplona y Cúcuta ya hay una supervía, pero entre Pamplona y Bucaramanga no. Pero lo paradójico es que teníamos la plata, más de 2 billones de pesos asignados, y el proyecto lo mataron, y no solo mataron al proyecto, sino nos quitaron la plata y ahí quedó, y no hay doliente. Entonces, imagínense, a Santander y al Gran Santander le quitaron más de 2 billones de pesos en los últimos 2 años, que eso fue una tragedia, ¿sí? Porque sin duda, si había que hacer correcciones, pues se pueden dar, pero la necesidad de conectar a Santander con norte de Santander, pero sobre todo a Colombia con Venezuela, es indiscutible. Y ahí tenemos otro proyecto muy importante, que es Bucaramanga-Barbosa, con las diferentes variantes, en fin, que es uno de los proyectos más mencionados en el plan de desarrollo, y ojalá se le asignen los recursos para arrancar por lo menos con los terceros carriles, que valen alrededor de 400.000 millones de pesos, pero eso a grosso modo, digamos, los principales proyectos, pero hay muchos otros que también se requieren para garantizar el desarrollo y la conectividad de las provincias en el departamento de Santander. Que es una prioridad ahorita para el desarrollo y el crecimiento de la región. Bueno, no puedo dejarlos ir sin antes preguntar ¿con qué frase venderían ustedes a Santander para que los empresarios vengan a montar sus emprendimientos, para que los empresarios se atrevan a crecer, para que los empresarios crean en Santander? Bueno, yo tomé aquí una frase de Pro Santander que creo que
claramente destaca este mensaje con que cerraríamos de qué es Santander y cómo uno puede vender Santander, y hace parte, de hecho, de la receta para el desarrollo sostenible de Santander, y es que Santander es tierra biodiversa, educada, con empresarios y ciudadanos pujantes. Y esto lo uno a que en Santander vemos nacer la industria en Colombia. Aquí se crearon las primeras industrias de Colombia, la primera empresa de taxis, la primera empresa de aviación, la primera cervecería, ¿sí? Aquí se gesta la independencia de nuestro país. Entonces, no estamos lejos de verdad creernos que somos muy competitivos, que lo tenemos todo para luchar y que nos hace falta esa milla extra para poder ponernos de acuerdo, trabajar de manera mancomunada y sacar adelante nuestra región. Muchas gracias, María Juliana. Juan Pablo. Sí, ahí hay varias frases que uno podría utilizar, pero me uno a lo que ha señalado María Juliana. Por ejemplo, Santander tiene talento. Santander, y así lo muestran las cifras, digamos, donde la calidad educativa hace que Santander sea uno de los departamentos más educados del país. Santander es un gran vividero, donde hay una serie de servicios públicos muy valiosos. Aquí ya hemos mencionado salud, por ejemplo, educación en el área metropolitana, tener instituciones como el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en fin, hace que sin duda el departamento tenga unas grandes fortalezas. Santander es berraquera, esas montañas áridas hacen que surjan unas personas con una gran voluntad y un gran compromiso por el trabajo. Y otro elemento fundamental, yo creo que cada vez tenemos que ser mucho más conscientes, es que Santander es una tierra biodiversa, ¿sí? Una tierra biodiversa en materia de, evidentemente, de los diferentes ecosistemas a los cuales estamos expuestos. Un empresario muy importante, alemán, me decía, yo voy a Alemania y pues tengo mis amigos y todo, y es muy chévere, pero yo como que mejor me quedo en Santander. Yo estoy más contento acá, porque es que yo aquí tengo todos los climas. Sí. Y yo decido cuándo quiero invierno, cuándo quiero playa, verano. Eso yo no lo tengo allá. Y aquí es muy divertido hacer muchas cosas. Y todo lo que hay por hacer es tremendo, ¿sí? Y yo creo que uno tiene que valorar ese tipo de cosas. Y en el tema de biodiversidad, sin duda, tenemos un potencial enorme. Bueno, en conclusión, este es un departamento con toda la personalidad. Y creo que uno de los objetivos que tiene este podcast es que la audiencia pueda percibir esa pasión con la que ustedes hablan de su departamento, y por eso los invitamos a que puedan compartir con nosotros el próximo episodio y podamos vivir, creernos lo que tenemos en Santander y poder seguir todos juntos adelante. Gracias, Juan Pablo, gracias, María Juliana, por habernos acompañado, por todas las enseñanzas que nos dejaron hoy, y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Eres el coraje y la inspiración, cordillera que atraviesa mi pecho, como el ave surca el viento en el cañón, se despierta fuerte en mí este sentimiento. Siento orgullo al contemplar